Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Wiggins has it. Looking. Curry gets free. Curry puts up a three. Bang! Bang! He ties the game with 6.3 remaining. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Bueno, escuchábamos, en fin, una acción de Stephen Curry que se daba en el partido de Navidad con aquel triple uno más que enviaba el partido a la prórroga. Un partidazo aquel, Andrés, Tremendo. ante los Lakers. Sí. Y hemos elegido una acción como podríamos haber escogido miles. Hay unas cuantas. A fin de cuentas no tiene nada de especial por ser Curry, pero al mismo tiempo tiene todo lo especial por ser precisamente él. Es difícil decir algo nuevo o algo que nos sorprenda. Y aquella misma noche nos llamó la atención una declaración de su compañero, Jackson Davis, cuando dice: las cosas que hace no nos las llegamos a explicar. Ni siquiera hablo de todo eso que nadie había hecho hasta él, no, digo cosas que nadie había imaginado que se pudieran hacer. Los Warriors pierden aquel partido, en que Curry se va a 38 puntos, 8 triples. Pero si tú haces una proyección de un partido a una temporada, hubo un momento crítico en esta temporada actual que aquello podía actuar como metáfora. Es decir, que el mejor nivel de Curry podía no valer. Curry estaba como siempre. El equipo, vamos a decir que no, o no a su altura. Recuerdo una frase entonces que decía: imagina por un momento ser el mejor del mundo en algo y que no baste. No el mejor, decía, élite entre la élite. Lo que vimos en París, Andrés. Y que no sea suficiente. Y además, que él sepa que no va a serlo. Mira, yo recuerdo cuando Jordan vuelve a su segundo regreso, Sí. vamos, el Jordan de los Wizards, todos sabíamos, de verdad, sabíamos que no tenía plantilla, que no era suficiente, pero en el fondo llegábamos a creer que sí, porque lo arropábamos de esa criatura mitológica que era. A fin de cuentas, era Jordan, ¿no? Él se veía a sí mismo como élite, aunque objetivamente no lo fuera. Sí lo era, por ejemplo, en el 98, y para la historia de los What Ifs quedará para siempre aquella siguiente temporada, en caso de haberla jugado. Pero esta situación, por ejemplo, sí puede ser comparable al nivel que podía presentar un Steph a inicios de este año, durante y a final. Esto de mejor, que es siempre como muy relativo, Sí. en el caso de Curry nunca lo es, porque es estar, es convivir con ese reducido grupo de los mejores. Bueno, es que en el fondo no es una cuestión únicamente subjetiva de que consideres a Curry entre la superélite, Gonzalo. Es algo que, especialmente estos días, la última década, yo diría sobre todo, es más medible que nunca, porque se puede hacer más objetivo que nunca, por múltiples vías, además, vías individuales y vías colectivas. Y esto depara un escenario que has sugerido ya, y es tener a uno de los más grandes de la historia y que esto no tenga una consecuencia colectiva de competir por todo, que es lo que pareces imaginar cuando sucede. Esto ha estado sucediendo en Golden State, Gonzalo, y nos sirve para recordar un detalle de paso, porque siempre creemos que es necesario recordarlo, que por muy bueno que sea un jugador, por muy dominante que resulte, su impacto final va a depender siempre del colectivo en el que esté integrado, siempre. Porque el baloncesto es la interacción de 5 piezas, la suma o la multiplicación de esas piezas, según el caso. Y esto vale para todos, sea quien sea. Ha sucedido siempre, además, Gonzalo. Te llames Will Chamberlain, te llames Michael Jordan, te llames LeBron James, cualquiera. Curry es el mejor tirador de la historia. Ha cambiado el juego en base al dominio de ese recurso que tiene. Curry ha alterado sobre todo la forma en la que se defiende en el baloncesto. Ese es su principal legado, la distancia a cubrir con máximo detalle por parte del rival. Eso es lo que ha cambiado. Ahora es mayor que nunca, en buena parte por él, porque nadie ha hecho tan grande la pista como Stephen Curry. Pero no es solo que sea eso. Es que es un jugador cuyo impacto ofensivo es salvaje, Gonzalo, porque ha sido, y yo creo que aquí el detalle también aún es, el jugador que más tiempo y más espacio da al compañero en la historia.
porque su gravedad, que es ese concepto acuñado para intentar explicar la atracción de defensores que genera su simple presencia, ha provocado lo más salvaje, Gonzalo, que ni siquiera sea necesario que intervenga con el balón. Su movimiento sin él ya desata el pánico defensivo. Pero incluso siendo este perfil tan especial, no es suficiente, Gonzalo. Y por eso el reto para los Warriors, especialmente tras la marcha de Kevin Durant, el reto, digo, ha sido intentar estar a esa altura, a la altura de la dimensión histórica de Stephen Curry como jugador. Ofrecerle un tramo final de carrera a Gonzalo digno, un tramo final que pudiera competir acorde a lo que aún puede hacer Curry. Bueno, Andrés, decías eso de Steph, que es lo que venimos diciendo o viendo con él desde hace ya ni se sabe. Claro. Pero aquí, centrándonos un poco en esta temporada, que es lo que vamos a ver, aquí hay dos partes, puede que tres. Una primera es que los Warriors arrancan la temporada, lógicamente, qué remedio, con expectativas, con lo opuesto, que iba a confirmar sobre todo el primer cuarto de temporada, vamos a decir. Una segunda es cuando todo aquello se viene abajo, esa convicción también suya de que no iban a estar a la altura de su mejor jugador. Nadie a su alrededor daba para más. Y en tercer lugar, pues hombre, una solución. Vamos a repasar las tres, aunque puede haber una anterior en verano, que llegábamos a leer aquello de están fallando los Warriors a Steph en su último esplendor, dentro del segundo intento de Mike Dunleavy por un pez gordo, como vimos en el caso de Paul George o incluso de Markkanen. Ellos en octubre, al arranque de curso, podían hacer una estimación lógica hasta cierto punto de estar más o menos en torno a las 50 victorias. Sí, oye, había profundidad, había jóvenes que siempre pretendes desarrollar y al mismo tiempo causar algún impacto y por supuesto el sostén principal en tres jugadores, diríamos, ¿no? Un Steph Curry, un Draymond y por qué no, un Andrew Wiggins. Ellos arrancan bien, incluso muy bien, ganando 12 de los 15 primeros partidos en victorias en Boston, Andrés, en Oklahoma con una defensa que en aquel momento podía ser la más destacada de toda la liga. Esto era idea de ese nuevo coordinador atrás con tácticas de blitz como es Jerry Stackhouse. Pero hablamos de una rotación interminable. ¿Recuerdas aquella pieza en The Ringer? Los Warriors manejan la rotación más profunda de siempre. 12 jugadores, que llega a emplear Kerr hasta 13 con Pat Spencer. Venía con la herencia FIBA. Mira, esto lo iba a filtrar alguien, por supuesto, del entorno de Steve Kerr, porque un amigo le envía un mensaje y le dice, oye Steve, esto de jugar con 12 es lo más cercano a una democracia real que yo haya visto. Y le contesta Kerr, dice, sí, en cuanto perdamos verás cómo nos empiezan a acusar de comunistas. Y por supuesto otras señales positivas, porque Draymond estaba cumpliendo muy bien con el guión previsto, confiaban en Wiggins hasta el punto de, recordamos algún artículo diciendo, oye, está en condiciones de volver al All-Star. Y por supuesto Stephen Curry, siempre. Decía Dan Devine aquello de por qué vuelven a ser aspirantes, porque había razones. Pues es lo que ocurre con esos tramos tan tempranos de temporada, porque incluso para finales de año todo aquello se iba a disolver, Andrés, como un espejismo. Totalmente. Como si su mayor virtud, que hasta entonces era un uso tan amplio y eficiente de la rotación, fuese al mismo tiempo su mayor defecto, que se puede traducir como quien mucho abarca, poco aprieta. Bueno, los Warriors a mediados del mes de enero, Gonzalo, ya estaban con balance negativo. Acuérdate de ese inicio, ese 12-3. Bueno, a mediados de enero ya estaban 19-20, lo que quiere decir que las 7 semanas posteriores tras ese gran inicio 12-3 firmaron un 7-17. Para que nos hagamos una idea de la gravedad de esto, ese rendimiento prolongado, estamos hablando de casi 2 meses, era inferior el registro al de equipos como Utah o Portland. Sí. Incluso inferior al de Brooklyn, Gonzalo, que ya había empezado a desmontar el equipo por mediados de enero. Es decir, esto lo íbamos a ver después, Jordi cada vez iba teniendo menos recursos competitivos. Y seguía compitiendo, por cierto. Hablamos de un punto en el que para Golden State visitar Toronto, que era esa 20ª derrota del curso en la que les ponían negativo, visitar Toronto era un problema. Los Warriors tenían su ataque en el vagón de cola de la liga, ante los 10 peores datos de eficiencia y estaban fuera de posiciones de play-in en el oeste. Ese era el panorama, Gonzalo. Ese era el panorama que afrontaba la franquicia cuando quedaban prácticamente 3 semanas para el cierre de mercado. Un panorama, insistimos, con un equipo no ya lejos de la élite, que por supuesto también, sino incluso con serias dudas de poder llegar al play-in. Y no era, a nivel interno, una situación tan clara, Gonzalo, como quizás desde fuera pudiera parecer. Había una presión enorme. A fin de cuentas son los Warriors. ¿Por qué? Por hacer esa especie de all-in, por ir con todo, con algún traspaso, con romper la cuerda por algún sitio. Yo, Andrés, pocas veces he visto a Steve Kerr tan claro, tan contundente contra aquella presunta medida tan desesperada. No es que tuviera reservas contra ella, es que se mostraba rotundamente en contra. Y así lo dice. Voy a ser muy claro con esto para que no haya dudas. Si esta organización piensa hipotecar el futuro, pongamos 6 o 7 drafts,
por un movimiento salvaje sería la cosa más irresponsable que se pueda cometer. Pero claro, al mismo tiempo tienes que dar una salida, una ventana de posibles a tu gerencia. Obviamente. Yo esto que decía Kerr, porque al final todo está relacionado, es algo que me recuerda a una frase, tremenda, de Phil Jackson, a mitad de los 90, la me lleva a mencionar en una cinta, en Above and Beyond, por la primera retirada de Jordan, cuando dice: ¿vamos a permitir que Miguel Ángel abandone en la cima de su arte? Vinculo esto con algo que dice Steve Kerr en relación a la situación del equipo y de su mejor jugador. Dice Kerr: lo que estamos viendo con Steph es, por si hace falta recordarlo, a uno de los más grandes artistas de todos los tiempos en su fase crepuscular, su etapa final. Lo que sí estamos obligados a hacer es a darle la mejor oportunidad que podamos, por él y por nuestros aficionados, decía. Una oportunidad para playoffs, claro, de llegar y de competir. Podemos ayudarle, podemos hacer esto un poco más fácil para él, porque esta es para mí la clave, por mi parte, decía, y por la organización. Iba a decirlo Andrés, efectivamente, cuando presentaban registro ya negativo. Bueno, Curry, cuando se le pregunta en esas fechas, se va a estar en una línea bastante similar, sobre todo de cara a no transmitir ansiedad al resto. Ya sabemos que la NBA es una competición de tiburones, y si titubeas de cara a posibles negociaciones, te devoran, te comen vivo, ¿no? Curry decía que la franquicia tenía la responsabilidad de mirar también por el largo plazo, que es lo que Steve Kerr venía a comentar, sí, ¿no? Pero que eso obviamente, y aquí es cuando empezaba a lanzar ciertos mensajes que buscaba en receptor ¿dónde? Pues en sus despachos, sí, no debía hacerles caer tampoco en la complacencia. Si se presenta una oportunidad, llega a decir Curry, tienes que aprovecharla, tienes que seguir intentando mejorar, nadie quiere estar en una situación pasiva. Esto no te obliga a estar desesperado y tomar malas decisiones, pero sí a valorar lo que puedas hacer. Yo creo, Gonzalo, que era todo lo claro que podía ser. Todo lo claro, digo, de cara a enviar un mensaje a su gerencia, que hiciese ver que, oye, nos hipotequéis, bueno, está bien, pero algo hay que hacer, sí, porque estamos a mediados de enero y estamos en negativo, y con esto no nos da. Pues eso, Andrés, el panorama no era nada sencillo, es lo que suele llamarse una encrucijada, un nudo. Bien lo deshaces o bien tiras adelante con él encima. Lo resumía muy bien Slater. La realidad que afrontan en tiempo real, ya no podemos mirar al verano, es arropar los últimos años de Steph de una manera respetable y al mismo tiempo no ahorcar el futuro. ¿Recuerdas aquello que decía el dueño Joe Lacob de ser aspirantes eternos, sí, sin reconstrucciones ni depresiones? Esto es lo más difícil que hay. Pero claro, aquí podemos imaginar aquellas semanas previas al deadline, de mucha conversación, de mucho encierro. Es fácil imaginar esto entre la front office y Steve Kerr. No fue así, o no del todo. Primero porque el equipo seguía inmerso en la temporada, y en segundo lugar porque no tenían claro qué hacer. Mientras tanto, Kerr sí dejaba mensajes en abierto a un Mike Dunleavy, diciendo: confiamos en él, es un tipo inteligente que sabe dónde estamos y cuál es la necesidad principal. Y ahí insistía. Eso es lo que ha hecho siempre, dar a Steph esa oportunidad, algo así como refuerzos, sin tirar el futuro. Claro que hubo conversaciones, que es inevitable mencionar nombres y escenarios de traspaso. Incluso habría que preguntarse si estos valdrían para algo. Que recuerda que en verano fueron a Paul George. Pues si George te acaba dando a los Warriors la versión que ha dado en Filadelfia, en fin, te puedes imaginar, pero algo había que hacer. Y ahí es cuando vimos más titulares sobre esto, titulares de prensa, y una presencia más dramática por lo que estaba ocurriendo, por si los Warriors le estaban fallando a Curry. Es cierto. Esto es un clásico, esto es un proceso natural en toda agonía de esos grandes equipos, no digamos ya las dinastías, pero esto tenía su traducción en pista. Tú dabas datos en relación a la élite de Curry, pero ¿y en pista qué hemos visto con él? ¿Qué hemos visto hacer a los rivales? Todo su esfuerzo defensivo consistía en abortar a Steph. Por completo. Pensando que el resto caería solo, incluso a convivir con partidazos de Curry, y que para los Warriors no fuera suficiente. Esta es la prueba más cruda del nivel de esas defensas operando sobre él como siempre, incluso más sobre ese jugador que decías, el que más espacio y tiempo de creación ha dado a sus compañeros, pues sí, que hayamos visto. Pero eran vulnerables por ese brutal desequilibrio que el resto no compensaba. Y en este sentido hemos visto, Andrés, ejemplos a montones. Es que tú fíjate que incluso siendo ese compañero que da más espacio y tiempo, no era suficiente, Gonzalo. Muestras de estas, de lo que dices, de la gravedad ofensiva producida por él, hay muchísimas en su carrera. Yo creo que las más potentes quizás, o las que pueden ser más visuales, Gonzalo, pueden ser las que vimos en su día en las finales, cuando compartía equipo con Kevin Durant, porque hemos llegado a ver
ejemplos en partidos de finales, es decir, la élite de entre la élite, hemos llegado a ver situaciones defensivas en las que el rival, por temor a un triple de Curry, se desajustaba llevando con él a 2 defensores y dejando solo, con acceso libre al aro, a Kevin Durant. Esto ha pasado, ¿eh? Y cuando eso pasa, es decir, cuando tú concedes un mate fácil, 2 puntos seguros a uno de los mejores anotadores de la historia, simplemente por evitar que otro tipo reciba, eso yo creo que te da a entender, salvo que no quieras entenderlo, que algún caso también hay, que este tipo es bastante especial, Gonzalo. Bueno, este año hemos tenido nuevamente bastantes ejemplos de esto, de jugadores rivales, los principales defensores de un equipo, sobre Curry a 9 metros, a 10 metros, desentendidos por completo del resto de la acción. No ha cambiado el guión con él. Generaba Gonzalo un 4 contra 4, una especie de lo que en balonmano se llama defensa mixta, porque no eran variantes tonales, sino simplemente generar un 4 contra 4 y generarlo a toda costa, Gonzalo. Y cuando digo a toda costa, me refiero a que si Curry recula un poco más y se va a 10 metros, el defensor le sigue a 10 metros, porque sabe que como reciba es capaz de armar en 3 décimas un tiro que acabe dentro. También desde 10 metros. Se producen y se venían produciendo con estos Warriors, incluso estando en negativo, Gonzalo, situaciones visuales muy, muy llamativas. Bueno. Pero el hecho de que colectivamente, insisto, no se pudiera explotar eso era el drama, porque estamos hablando de una completa anomalía en la historia del juego. Yo creo que nunca insistiremos lo suficiente en todo esto. Vamos a ver, que parece que las defensas cargan sobre los estrellones, por supuesto, pero si uno se fija en las defensas contra Luka, o Kyrie, o Tatum, o LeBron, cualquiera, la carga recibida, aun siendo constante, no es similar ni de lejos a lo que vemos con Steph, que es como proponerse una asfixia de persecución, de contacto, de ayudas, de presión, de fondo a fondo, de extremo a extremo, de pista. Esto que decimos de la gravedad, si se comprueba muy fácilmente, que es tener un tipo encima antes de cruzar media pista para un posicional. Más allá hemos visto, Andrés, escenas grotescas, pero hablamos de esta misma temporada. Yo recuerdo, vamos a ver, la escena en Orlando, curiosamente ya con Butler en el equipo, fue algo así como surreal. Con 5 arriba los Warriors y 21 segundos por jugar, tiene que poner Draymond el balón a media pista. Steph, por supuesto, recula a la suya. Se va fuera de plano. La escena de se van con el Caldwell Pope, y recuerdo que era Carter Jr., ¿no? Como si a los Magic les diera absolutamente igual todos los demás. Si yo me vi obligado aquella noche a saltar porque te está dando la imagen, el mensaje. No son ayudas. Se marchan 2 con él porque no pueden hacerlo 5. Una noche en la que Steph se va a 56 puntos en 25 tiros. Con 12 triples. ¿Cuántas veces hemos visto? Esta noche lo bate. Sería la cosa más natural del mundo. Pero nunca se lo ha propuesto, no del todo. 56 puntos, digo, cuando el siguiente en el quinteto titular era un tal Draymond Green con 12. Le preguntan a Steph por todo esto al final del partido y dice, es agotador, ¿para qué decir otra cosa? Pero me encanta, I love it. Para mí es como jugar un partido dentro de cada partido. Te obliga a encontrar salidas continuamente a la presión, una carga que uno tiene que aligerar, decía, en lo posible. Vamos a ver, Andrés, hay momentos en las segundas partes en que las ayudas llegan a ser tan descarnadas de... Hay que recordar, jugadores más altos, más pesados, más fuertes y hoy día, por cierto, ya mucho más jóvenes que él. Que algunas veces, cuando de verdad lo vemos sonreír en un plano, un parón, una falta, algo que le permita respirar, esa es la razón. Los límites en ese doble partido que él juega. Y en esa sonrisa vemos tal vez una mezcla de resignación y al mismo tiempo saber lo que provoca. Here comes Curry, hit a three, but that's it. Diving for it, Monk. Curry thought about 3, he'll put up a 3. There it is! Number 4,000! A shot for the ages from a player for the ages. Pues 4.000 triples hemos visto alcanzar esa frontera hace prácticamente nada. 12.000 puntos al triple, Andrés. Su padre, que fue un jugador absolutamente digno, uno de los grandes tiradores de toda su época, apenas supera en puntos de carrera los 12.000. Creo que eran 12.600, una cosa así. Bueno, 4.000 triples. La parábola unida de todos ellos supera ya los 32 kilómetros. Aunque yo en esto, que lo hemos comentado porque no es el primer programa que dedicamos a Stephen Curry, para nosotros tal vez no haya nada tan asombroso como el recorrido total dentro de ese rectángulo. Sin duda. Que en los primeros 10 años
hay que dar gracias aquí a un cálculo estimado de David Fleming, superaba ya los 70 maratones. Hemos visto algunos defensores alguna vez desesperados llegar a decírselo. En broma y no tanto, oye Steph, ¿puedes parar un segundo? Porque ese segundo, esa fracción, no solo para tomar un poco de resuello, sino porque incluso una indecisión de ellos, un simple error, saben que es el riesgo de ser inmediatamente humillados. Sostener niveles de estrés máximos todo el tiempo, Gonzalo. El movimiento es fascinante, el movimiento sin balón, yo creo que no se lo va a dar nunca suficiente crédito, es fascinante. Yo recuerdo una vez, lo contábamos en su día aquí también, Gonzalo, cuando Kerr lo explicaba, decía que el peligro real de los Warriors a la hora de atacar alcanzaba su máximo nivel, su pico, no cuando Curry tenía el balón, sino cuando lo pasaba. Cuando Curry pasaba y empezaba a correr, cortando por donde fuera, porque ahí se empezaba a producir el caos máximo defensivo. Emparejamientos, errores, temores de que reciba sobreayudas. Las formas de castigar son muchísimas. Ahí puede ser una puerta atrás para acabar en bandeja, puede ser coger 2 o 3 bloqueos indirectos y obligar al rival a cambiar emparejamientos perfectos. O puede ser estando quieto, Gonzalo. Tú dejas a Curry quieto y eso ya genera daño porque inutilizas a tu mejor defensor toda la acción. Y en todo este proceso, cualquier error defensivo, cualquiera, es penalizado. Una de las primeras grandes ventajas en la dinastía Warriors, me parece algo que tampoco se le ha dado todo el crédito que quizás merece, se producía a partir del 2 contra 1 que hacían los rivales ante el bloqueo recibido por Curry en el triple. Esto desembocaba, por resumir mucho, en que los Warriors atacaban muchas veces 4 contra 3. Es decir, démonos cuenta de la barbaridad que supone normalizar esto en la élite. Que no estamos hablando de jugando tú y yo municipal, Gonzalo. Estamos hablando de que en plenas finales de la NBA, por ejemplo, estructuras de élite aceptaban defender en inferioridad numérica por temor a que un tipo le reventase. Toda esa sinfonía de movimientos, Gonzalo, todo el daño imaginable posible, es como que no era suficiente para que los Warriors fueran lo que deberían ser. Y ahí seguía el dilema, lo has comentado antes, que sí que no, pero pasaba el tiempo. Pues en ese trotar constante reside una de las mayores torturas defensivas que hayamos visto nunca. Sexton is like, it's unfair guarding this guy because this passer... Volviendo al equipo, Andrés, a inicios de febrero, cuando ya asoma el horizonte de los 50 partidos, nada de esto valía. De hecho, el 6 de febrero ellos estaban décimos del oeste, empatados con los Kings por abajo, y eso que aún no habían caído ni Suns ni Mavericks. Leíamos entonces que toda esa insistencia que tanto duraba por el ensayo de maximizar al equipo mientras Curry siguiera en pie, se había quedado en agua de borrajas, en nada. Es que esa era la situación. Recuerdo hacer asomar en líneas de prensa a que dónde estaba Durant. ¿Dónde estaba Clay? Un segundo anotador de apoyo, con permiso de Wiggins, vamos a entender. Pero incluso se mencionaba a Jordan Poole, el del título de 2022. Ese es el que hay que recordar con los Warriors siempre. Llegando a una especie de conclusión de que Curry estaba solo. O Curry lo hace o no lo va a hacer nadie. Hemos tenido desde hace tiempo la tentación en agenda de hacer un programa que podríamos titular Soledades. Pero no lo hemos hecho porque resultaría algo repetitivo. A fin de cuentas, ¿qué contamos? Los contextos de cada uno de esos solos. En los últimos 20 años hemos visto a Kobe, a LeBron, lo hemos visto en Luka. Es decir, que esto no es nada nuevo. Y Curry, lo más cercano a reconocerlo, no sé hasta qué punto apremiando Andrés alguna acción a la gerencia, desde luego que sí. Se agotaba el tiempo, Gonzalo. Lo dice. Yo voy a seguir haciendo esto mientras pueda, pero el reloj corre. Claro. Cada vez queda menos. Dice, eso lo sabemos todos. Pero claro, Andrés, ¿qué hace el cuerpo técnico? Tratas de reservar a Curry para abril y mayo, como era su objetivo, mientras lo necesitas al mejor nivel noche tras noche, con el riesgo, Andrés, de que llegara fundido. Esta es la paradoja principal de las soledades. Que en minutaje era menor. Muy sostenido. Pero Kerr, por la tentación de hacer algo así, también aclara, no voy a hacer eso. Para mí esto se resume en poner al equipo, decía, en la mejor situación para darle una oportunidad en playoffs. Eso fue lo que hicimos en 2022. Entonces, dice, fue como atrapar el rayo y meterlo en nuestra botella. Es lo que está reconociendo aquí.
que tenían que repetir una especie de milagro. Absolutamente. Lo que pasa es que toda esa situación, Gonzalo, yo creo que generaba un escenario que no tenía solución, no tenía salida. Porque tú buscas guardar físicamente a Curry para abril, para mayo, bien, pero oye, ¿y el proceso? Porque durante el proceso corres el serio riesgo de quedarte sin opciones de llegar a abril y mucho más a mayo. Claro, si la competencia fuera menor, pues quizás te puedes permitir el lujo de guardar a Curry, Gonzalo, no solo dándole descanso periódicamente, sino haciendo que juegue muy poco. Sí. Este año está en unos 32 minutos por partido, que significa que no está en cancha una tercera parte de los partidos, que es bastante, sobre todo considerando lo mal que lo pasan sin él. Pero con lo complicado que es ganar en esas circunstancias, un tramito más de Curry cada partido, pongamos, Gonzalo, 3 o 4 minutitos más por partido. Pues yo creo que eso puede ser la diferencia entre ganar 4 o 5 partidos, fácilmente. O lo que es lo mismo, quedarte sin play-in o incluso meterte directamente en playoff. Por eso todo este juego de minutos, de descansos, en realidad no tenía solución para los Warriors. Porque si lo hacían, podían quedarse fuera de todo. Y si no lo hacían, podían meterse en playoff bien, pero fundir a Curry, efectivamente, en fase regular. Eso es lo que no quería Kerr. El tema aquí, el tema de fondo, digo, era otro. Porque estábamos mirando al dedo cuando lo que importa es la luna. El tema era que Curry necesitaba ese segundo anotador a nivel ofensivo. No, y luego las señales. Siempre hay que atender a ellas. Es decir, tras perder, por ejemplo, por más de 50 puntos en Memphis, eso es terrible, días antes de Navidad, aquel día, si no importaba el registro. Que aún estaban 14-12 porque estaban viviendo de las rentas anteriores. Sí. Pero ¿qué muestran? Que eran muy vulnerables ante equipos mejor armados en el oeste. Por eso que esa noche se iba a quedar Steph sin un solo tiro de campo anotado por primera vez en su carrera, para, pongamos, partidos en los que hubiese estado más de 12 minutos en pista. Andrés, habían vivido otras crisis. Los hemos visto remontando, pero esta vez esto eran señales de no poder más cuando lo poco que te había funcionado dejaba de hacerlo. Has dado, yo creo que en el clavo con ese partido en Memphis, para mí es algo, un punto de inflexión. Una alarma roja. Esta derrota es que es durísima. Memphis, ellos se sienten, yo diría, como un equipo de G-League, sienten que ante un reto de verdad exigente, duro, no les llega ni por asomo. Mira, después de aquel partido, que era, como has dicho, unos días antes de Navidad, Curry se queda en su taquilla sentado, Gonzalo, unos 45 minutos. Él atiende a la prensa, siempre lo hace de forma pues muy, muy educada, es un tipo accesible, pero lo hace como con la mirada perdida, Gonzalo. Yo recuerdo el vídeo de aquello y era como... No está ahí, no está en ese vestuario. Y luego, tras hablar con los medios, se queda ahí sentado otro rato largo más. Yo creo que le estaría dando vueltas a muchas cosas, Gonzalo, pero una de ellas, sabiendo con los años cómo es Curry, seguro que era una pregunta que le hicieron y en la que se daba a entender que si no se sentía mal por no tener algo más de ayuda. Esto a Curry, aunque sea verdad que lo es, no le suele gustar, Gonzalo, no le gusta. A Curry no le gusta que se le ponga por encima de sus compañeros, aunque haya motivos para hacerlo, no le gusta. No va en esa línea de comportamiento, no va en su liderazgo. Y aquella noche, tras ser totalmente abrasados en pista porque les destrozan, se lo preguntan. Lo único que le sacan es una respuesta de la que él reconoce que como veterano cada vez le queda menos, cada vez ve el final de su carrera más cerca. Y él deja un término que se nos queda grabado entonces, Gonzalo, que era que a veces le asustaba ver el final cercano. Esto es muy significativo porque él reconoce implícitamente que si nada cambiaba todo iba a terminar muy rápido, Gonzalo, y era la alerta roja más grande que podían haber visto los Warriors. Y ojo, que luego iban a ir a peor. Con lo cual ese mensaje aquel día en Memphis no iba a hacer más que cobrar protagonismo. No sé si fue el peor momento, pero bueno, lo has mencionado antes, cuando a mitad de enero ellos, estaban 19-20. Andrés, vas a llegar al deadline en negativo o rozando el 50%, pero ¿no tienes la sensación de que esto ya lo habían vivido? También llegamos a leer entonces que en los últimos 15-16 años los Warriors han sido relevantes en un escenario que ha tenido a Curry como constante principal. Un mundo con él aún es solucionable, pero ¿qué podían hacer? Digo esto de sensación conocida más o menos porque esto puede venir de atrás. O sea, en la encrucijada de caminos que toda dinastía atraviesa en un momento decisivo, Andrés, que es elegir entre reestructuración, que tan a menudo implica el derribo, o continuidad, ellos apostaron por unir ciclos. Sí. Esto no es una reconstrucción convencional. Esto es el famoso retool, que es un rediseño, es reformular las cosas sobre la marcha. El mejor caso, pero el mejor entre los mejores, lo dieron los Spurs. Por supuesto. Pero claro, con 3 pilares que eran constantes del equipo. Esto llevan haciéndolo tiempo los Warriors, pero, en fin, ellos también tienen que convivir con sus errores. El principal de ellos pudo ser James Wiseman. Seguramente. Una cosa es lo que contemos aquí y otra que lo haga Curry.
porque él lo dijo. Dice, manejar 2 líneas de tiempo, 2 timelines distintos puede no ser una gran idea. Andrés, esto lo explica todo. Dice, cuando elegimos a Wise, llegamos a creer que sí y al final que no. No es culpa suya, quede claro, pero nosotros llegamos a visitar ese fondo que te permite una elección alta y llegamos a creer que haría de puente entre el núcleo anterior, el antiguo, Exacto. y el nuevo, lo que fuéramos a añadir. No fue exactamente así. Y luego daba un palito, a quienes estimaban el título de 2022 como una sorpresa. Dice Steph, aquella fue la coronación del equipo que ya teníamos y la superación de todo lo que vivimos tras las finales de 2019. Lo que quieras, Steph, pero aún así aquello fue sorprendente. Totalmente. O sea, los Cavs de 2016 tenían un equipazo y también fue sorprendente. Sí. La sorpresa no implica un déficit o un menoscabo de lo que hicisteis. Al contrario, implica una prolongación fantástica de la dinastía cuando habíais tocado fondo, cosa que él mismo reconoce. Bueno, sobre todo esto, Andrés, a fin de cuentas, se ha hartado de responder, o más bien de esquivar, si tenían equipo esa vez. No le gusta la compasión. Es que cuando le han preguntado a Curry por actuaciones de gerencia, sobre todo las posteriores a la etapa con Durant, él siempre ha evadido, Gonzalo. No es cosa suya, ha dicho a menudo. Lo que se ha contado reiteradamente era que él siempre ha buscado ganar. Y ojo, tras volver a hacerlo en 2022, que muchos podían pensar, bueno, ya ha cubierto el ciclo, se acaba aquí. No. Decía algo tremendo Gonzalo cuando apuntaba que le encanta jugar, que se divierte haciéndolo, que es algo bastante evidente cuando le ves, pero que le gusta todavía más ganar. Sí. Y esos mensajes repetidos en el tiempo, yo creo que son mensajes que calan. Mensajes para quien quiera o para quien sepa cogerlos. ¿Sabes quién era uno de esos, Gonzalo? Mike Dunleavy Jr., el GM de los Warriors, que acaba reconociendo este curso ya conforme se acercaba a esa fecha del cierre de mercado, una evidencia que emplazaba a la franquicia a la acción en ese cierre. Tenemos un jugador generacional que aún sigue en la élite, contaba Dunleavy, pero nuestra postura es diferente a si, por ejemplo, ese jugador tuviera 25 años. En ese caso, siempre habría opciones los siguientes años, pero ahora no podemos afrontarlo así. Debemos pensar que este año puede ser el último y debemos actuar como tal. Yo creo que Gonzalo, una vez reconoce públicamente eso, cuando vimos esas declaraciones ya sabías que iban a ser no agresivos, iban a ser voraces en febrero, y lo fueron. ¿Solución dices? Pues iba a acabar llegando, ¿no? Un tanto inesperada. Primero por el nombre y segundo por todo lo que hemos visto. Dices que los Warriors buscaban una jugada maestra, sobre todo después de una noche del traspaso de un tal Luka. ¿Qué noche? A Los Ángeles. Andrés, para el futuro van a quedar muchas cosas. Por ejemplo, ¿dónde estábamos cada uno cuando esto tuvo lugar? Bueno, yo estaba donde siempre, pero mejor que sea por algo así y no por alguna muerte o alguna tragedia, ¿no? Pues vamos a contar dónde estaban los Warriors, que tiene su encanto. Ellos estaban en un torneo de póker, una cosa anual con celebrities y altos cargos de Silicon Valley y miembros de la organización de los Warriors. En fin, en un Chase Center que convierten en un casino. Estaban en un torneo, en una gala cuyos beneficios van a parar a una fundación benéfica. Andrés, para hacernos una idea, la mujer del dueño de Joe Lacob ha ganado esto 2 veces. Esto es como lo de Trump jugando al golf, ¿no? Por ejemplo, exacto. Pero ellos tenían libre el fin de semana, no jugaban hasta el lunes, lo iban a hacer contra los Magic, pero cuando salta la noticia, por lo visto, recorre las mesas un rumor. Y los testigos cuentan que Curry se levantó de su sitio, de su mesa, se acercó hasta la de Draymond, que no sabía en ese momento nada, y ¿sabes esa risa nerviosa? Pero a Steph le tenía que estar comiendo algo por dentro. Imagínate el tema. Esto el sábado, ¿vale? Esa misma noche, Dunleavy y parte de la front office habían estado hablando con los Suns para el posible retorno de Kevin Durant. Son conversaciones que se habían iniciado lunes, martes, a primeros de semana, ¿vale? Que ni Durant ni Rich Kleiman, su hombre de negocios, supieron, Andrés, hasta el viernes, lo cual sorprende bastante. A Durant, de hecho, le sorprendió aquello. Horas antes del torneo, tanto Curry como Durant hablaron con un Steph diciéndole que lo quería de vuelta. Pero ríete tú del tampering, si esto lo hemos contado muchas veces. Sí, bueno. Los jugadores son amigos. Los jugadores que son amigos pueden hablar como hablamos tú y yo. Incontrolable. Y le llega a decir que no lo veía nada claro. Vale, te lo agradezco, pero no creo que sea el momento. Estoy bien aquí. Llega a decir. Es que aquel viernes los Suns eran octavos del oeste. Estaban 25-22 con todo el margen de mejora que ellos pudiesen imaginar. Sí. El problema es que en los siguientes 14 partidos iban a perder 11. Y aquí hay 2 cosas.
¿Por qué Durant iba a terminar cambiando de postura ya más abierta a salir? Porque el equipo lo había estado. Pero no de terminar en los Warriors. Porque Durant interpreta que Curry podía estar en la misma situación que él. No veía claro esto de unir dos necesidades, dos urgencias. Yo entiendo ahí a Durant también. Sí. Bueno, ellos, al margen de la acción con Durant, que se esfuma rápido, tenían otra jugada abierta en paralelo. Durant era la primera opción de los Warriors, es así, pero no era la única. Los Warriors llevaban semanas al acecho en el tema Butler, porque toda la liga sabía que Phoenix era la opción preferente para Jimmy, en base a que lo dijo él mismo, pero muchas veces, y aquí hay bastantes experiencias, Gonzalo, Sí. no es la opción preferente la que acaba saliendo, y ante tal posible escenario, Golden State estaba ahí. De hecho, los Warriors son de los primeros equipos en preguntar directamente a los Heat cuando Miami le pone oficialmente en el mercado a Jimmy, cuando acceden a hacerlo, vaya. Y el tema con esto de las preferencias por Butler es que para que él llegase a Phoenix todo dependía de Bradley Beal, Gonzalo, porque Beal tenía que salir, pero pasaban varias cosas. Uno, que los Heat no querían a Beal como retorno. Dos, que los Suns no encontraban otra franquicia para hacerle acomodo a Beal en un movimiento a 3 o 4 bandas. Y tres, y el más importante de todos, la cláusula de veto que tenía Bradley Beal en su contrato, Beal no un quería contrato salir. que le firmó Washington. A medida que iban pasando las semanas, más convencido parecía Beal de no moverse de Phoenix. Y oye, estaba en su derecho. Temas familiares son los que él considere. Tiene esa cláusula y la ejerce. Esto, que como digo, se prolonga semanas, los Suns intentando convencer a Beal por un lado e intentando encontrar el destino que no fuera Miami por el otro, no se acaba resolviendo como Phoenix espera. Y lo que se produce al final, Gonzalo, es una incapacidad práctica de moverse por Butler, de Phoenix, que era la opción preferente. ¿Quién estaba al acecho, Gonzalo? Claro. Golden State. Sí, pero la idea de Butler fue cogiendo fuerza, como dices, también un poco como algo desesperado. Claro. Una especie de segundo plato cuando queda claro que Durant no quería volver. No estaba claro el asunto de Butler a los Warriors, de que funcionase aquello. Había mucho escepticismo por mil motivos, desde el posible precio, a la edad, al encaje, pero si esto era mucho más sencillo, es que los dos se necesitaban mutuamente. Totalmente. A los Warriors les hacía falta un jugador como Jimmy Butler, Gonzalo. Más allá de motivos deportivos, me refiero al impacto emocional que genera un jugador de ese calibre en la organización. Butler puede ser lo que tú quieras, tiene sus cosas, pero tres cosas que le sobran, Gonzalo, son competitividad, confianza y disciplina a la hora de afrontar retos. Y permíteme decir que a esos Warriors le hacían falta esas tres cosas. Las tres. Era un equipo que parecía haber perdido no solo su nivel, sino el hambre por alcanzarlo. Pero al margen de esto, por supuesto, también había motivos deportivos. La llegada de Butler desahoga a Curry, porque le da una alternativa anotadora y creativa seria. Desahoga a Draymond, porque le da un recurso defensivo que le permita tomar más riesgos atrás. Desahoga a Kerr, Gonzalo, porque le permite buscar solución real a un mal endémico en Golden State, que era los parciales en contra con Curry en el banquillo. Se produce un efecto dominó de cosas que podían terminar en un salto cualitativo. Todo a cambio de básicamente ¿qué? Que no es poco, pero gestionar bien a Jimmy Butler. Butler es un tipo particular, es un tipo que hay que saber llevar todo el tiempo. Riley lo hizo en su día, mejor que ningún otro, diría yo, pero todo acabó, porque no lo llegó a hacer todo el tiempo. ¿Sabes quién estaba a priori muy preparado para poder hacer este reto, Gonzalo? Steve Kerr. Porque Kerr es aprendiz, entre otros, de Phil Jackson y Greg Popovich, que de gestión interna saben un poquito. Entonces, cuando Butler llega a Golden State y dice aquello de lo único que quiero es ser querido, que me dejen ser quien soy, lo que estaba sucediendo en realidad, Gonzalo, lo traducimos, es: Steve, estoy aquí para que me gestiones. Y si eso sucede, el Butler pleno iba a aparecer, Gonzalo. Butler no tiene dobleces, iba en serio, va hasta el final. Y estamos viendo el impacto porque él se siente de verdad querido y colmado en esa necesidad. ¿Qué de cosas nos ha enseñado todo esto? Hombre. ¿Hace cuánto? 5, 6 programas que abordábamos a este Jimmy Butler. Ya sabes cómo es él también, que aprendió a que esto de que me quieren son palabras que se lleva el viento. Vamos a confirmarlo por escrito, vamos a confirmarlo con un contrato, con una extensión maravillosa de 2 años y 120 millones. Dudas, Andrés, yo lo puedo entender, dudas todas, efecto absolutamente inmediato, porque en los siguientes 14-15 partidos que hemos visto de pronto un equipo distinto, más sólido, con menos lagunas defensivas y más reconocible en ataque. Es curioso, sabes que Schumann toca todos los palos, decía que lo que más le había sorprendido era la mejora en ataque de los Warriors. Llega a este equipo con unos Warriors décimos del oeste y en registro negativo 25-26 para el 15 de marzo. Recuerdo la victoria ante los Knicks, ya eran sextos con 11 victorias por encima del 50%. Perdóname, Andrés, esto no es un lavado de cara, es que les había dado la vuelta. Absolutamente.
Pickett leans in, shot swatted out of bounds by Jimmy Butler in the crowd. That gets them fired up. He doesn't even see. Hacías en defensa, ¿eh? Pero Draymond, es que Draymond ha llegado a sentir a Jimmy como al antiguo Clay. Hombre. Iba a tardar muy poquito, como no, un Mark Spears en agarrar amablemente a Jimmy Butler, que aclara: yo estoy aquí para ganar. Nada más me importa. No me interesan los puntos. No tengo ningún problema con los tiros, con mis tiros. Yo estoy aquí para ganar, igual que en los otros sitios donde he estado. Pues hacía falta recordarlo. Lo que necesiten de mí, aquí estoy, dispuesto a lo que me pidan. Antes de todo esto, e incluso después, recordamos, Andrés, leer aquellos avisos, aquellas alarmas de que Jimmy iba a ser una bomba de vestuario. Un vestuario, en fin, como la película, el bueno, el feo y el malo. Sí, lo tienes en Steph, Draymond y Jimmy. Claro, llegaba el villano, el jugador tóxico. Sí, mira, nada de eso ha ocurrido. Qué distorsión con su imagen. No, es una cosa alucinante. Es tremendo. Sin que eso suponga que en el futuro, Sí, cuando por las supuesto. cosas se pongan mal, Contamos en su día que es cíclico, además, ¿eh? Draymond y él, en una botella como dos escorpiones, terminen matándose. Pero hasta el momento la solución que buscaban la ha sido con creces. Bueno, Curry le define a Jimmy Butler como un tipo muy consistente, muy profesional. Elogia además la forma en la que se había integrado con todos y cómo a la vez estaba siendo el mismo. Es decir, estaba haciendo un esfuerzo real por encajar. Y no era solo impresión de Stephen Curry, Gonzalo. Alrededor de Butler se estaba generando una especie de buen rollo muy contagioso, porque cuando está bien, Jimmy Butler es de verdad de los tipos que proyecta eso, de los que hace grupo de verdad. Total, iban a hacer y Mickey Thompson un barrido de vestuario por confirmar eso que dices, las buenas vibraciones, que todo era muy simple, al final acababan diciendo, Butler potencia todo lo demás. ¿Cierto? Es que Butler llena tantas cosas por lo bajo que es como elevar el suelo del resto, darles mayor margen. ¿Cuántas veces escuchamos eso de hacer mejores a tus compañeros? En el caso de Butler es hacerlos menos débiles. Y le dicen, ¿cómo te sientes? ¿Qué crees haber aportado al equipo estos primeros partidos? Insiste, yo vengo a ayudar, igual que hice siempre, contribuir en lo posible a mis equipos a ganar. Aquí, pues aquí voy a defender a mis pares, voy a robar el balón, voy a acudir a la línea, esto sobre todo, ¿eh? Y si veo abierto a uno de mis compañeros 10 veces que voy a hacerle llegar el balón. Bueno, Andrés, decimos que el subidón que pegan en un tramo muy concreto, los siguientes 12-15 partidos, tremendo. Yo no había visto nada igual desde el título. Decías, desde la llegada de Butler, los Warriors tienen el segundo mejor récord de la liga tras Oklahoma. El segundo. En ese tramo de mes y medio son el quinto ataque y la segunda mejor defensa de la NBA en cuanto a eficiencias. Sus primeros 17 partidos con Golden State, el equipo ha firmado un 15-2, lo cual te deja bastante claro el nivel del que estamos hablando, Gonzalo. Ataque y defensa top 5, segundo récord. Él está comodísimo, porque entiende su papel, entiende perfectamente el del resto, porque IQ en pista a Jimmy Butler, digámoslo claro, le sobra. Aquí todo el mundo, decía él, sabe dónde debe estar el balón en cada momento. No existe lucha por tiros, no existen cosas raras, todo funciona como una máquina, decía. Y en el último cuarto, cuando todo se decide, también está todo claro. Ellos han ganado muchas veces y han ganado durante mucho tiempo. Esto lo contaba Butler aludiendo a que el equipo conserva los pilares, Kerr en el banquillo, Curry en el ataque, Draymond en la defensa. Eso importa. Esas rutinas, el saber a qué juegas, ayuda mucho cuando llega alguien nuevo. Porque si le haces partícipe de esa estructura, Gonzalo, y lo están haciendo, tienes mucho ganado. Contamos uno de estos detalles que tanto nos gusta de vez en cuando, que define además muy bien a lo que queda del núcleo, o sea, Steph y a Dre. Dos personalidades tan opuestas, ángel y demonio. A Steph no lo vamos a ver lamentarse, no lo vamos a ver pedir públicamente cambio, refuerzos, ayuda. Lo sugiere, pero más bien muchas veces por omisión. Draymond no tiene ningún problema. No necesariamente, cuidado, al estrado o un micrófono, sí de puertas adentro. Andrés, cuando sabía que la gerencia iba a por alguien, claro que da su opinión, su parecer. Soy Draymond. Que por muy bueno que fuera, no quería más blanduras. No me traigáis aquí más señoritos para entendernos de verdad, valorando mucho a Wiggins. No quería otro Wiggins.
llega a decir a Dan Levy: quiero aquí un cabrón. Asshole. Un alérgico a perder, Andrés, una fiera a ambos lados, un competidor nato, alguien como yo. Ese era su sueño, que le tragaran al mismo. Pero vamos a ver, ¿qué estaba pidiendo? Un jovencito talentoso, a estas alturas de carrera. Qué fresco tenía Andrés el recuerdo de don André Iguodala. Totalmente, hombre. Hombre, es que eso que pedía Draymond era básicamente usar una máquina del tiempo y traerle a André Iguodala, Gonzalo, Total. directamente a él. No quería a otro. Veteranos que, oye, que entienden la liga, que son duros, que compiten, que hagan lo que toque por el equipo, porque eso era André Iguodala. Y Draymond está viendo desde el principio que lo que le han traído, que Jimmy Butler ha tomado ese mismo papel, siendo un jugador completamente diferente, ojo, pero esa misma esencia de, oye, ¿qué necesita el equipo? Yo lo doy. A Butler le hemos visto tener muchísimo impacto, Gonzalo, sin necesidad de anotar. Lo explicaba muy bien el propio Draymond cuando decía aquello de que en playoff él sabe cómo cambia todo, cómo cambian los equipos y sabe qué se necesita para ganar. Me encantaba una declaración que es esta, Gonzalo, decía: mira, para ganar un campeonato necesitas asumir que no siempre vas a ser mejor que tu rival, pero tienes que ganarle. Y creo que ese tipo de cosas, el de competir e ir al límite, las necesitamos ahora. Y con Jimmy las tenemos. ¿Qué estaba diciendo, Gonzalo, con todo esto? Que este tipo, que Butler, es un competidor de élite, es un tipo indomable, un tipo que en cualquier circunstancia, y es cualquiera, te acerca a ganar. Me preguntaban hace poco, Andrés, si había podido subestimar a Jimmy Butler por el impacto que pudiera tener y que hemos visto. Andrés, pues sí. Es que se ha podido subestimar a Jimmy tantas veces. Y luego hay un aspecto más interesante, porque muchos aficionados a este Jimmy inicial en los Warriors no lo veían reconocible. Oye, ¿por qué no tira más? ¿Por qué no se impone? ¿Dónde está el alfa? Donde siempre, Andrés. Si a mí particularmente lo que más me ha gustado de este Jimmy inicial, que ha llegado a recordar al Butler inicial de los Bulls, aquel soldado de Tibbs, ese pedazo de energía callada. Es tan cierto como que le preguntan: oye, ¿y tu anotación un poco baja? Que es cuando dice aquello de: no os preocupéis por eso, cuando llegue mi momento sabréis que ha llegado. Hasta entonces voy a pasar el balón, a facilitar el juego, algunas transiciones y listo. Todo esto mientras el equipo seguía ganando. Yo creo, Andrés, que esa frase que él pronuncia no se terminó de interpretar bien. Porque cuando ellos ganan a los Bucks, que ya es el descanso necesario de Curry, Kerr llega a mencionar esto, pero en realidad Jimmy no lo dice por 1, 2 o 3 partidos ahora de regular por cubrir descansos. Él está hablando del mes de mayo. Sino para que, exacto. O sea, una de las cuestiones más fascinantes a lo que resta esta temporada es saber si volveremos a ver a ese tal playoff Jimmy. Mientras tanto, él hace lo suyo. Pero yo puedo entender, que la gente se sorprenda, pero hay que recordar que esa versión sobria de Floor General es la del jugador que tantas veces nos ha fascinado, incluso en plenas finales con Miami. Ha proyectado al equipo, en cualquier caso, Andrés, en aspectos muy concretos, tales como puntos en la pintura, penetraciones, tiros libres, etc. Y además en defensa él puede ejercer prácticamente cualquier papel, Gonzalo. Puede ser lo que en Estados Unidos llaman point of attack, es decir, emparejarse con la estrella, pero puede ser letal en ayudas, es perfectamente intercambiable, los switch, capaz de defender fuera, dentro. Es un jugador pegamento atrás, que además tiene la inteligencia para proyectar una de las grandes virtudes actuales de los Warriors, que es provocar pérdidas y castigarlas en transición. Pero es que con Butler, e insisto, porque es bastante importante con él, no se trata solo de lo que él pueda dar a nivel individual, Gonzalo, sino que él ejerce muchas veces como potenciador del sistema. Entiende sus virtudes, pero sobre todo invisibiliza las carencias de los demás. Y todo esto, la forma más evidente de verlo es observando el rendimiento que tiene junto a miembros de la segunda unidad y especialmente en quintetos sin Curry. Porque los descansos de Stephen Curry, Gonzalo, han sido tradicionalmente trágicos para los Warriors. El equipo se deshacía ofensivamente, la diferencia era dantesca. Y nos estamos encontrando un escenario en el que, oye, los Warriors no solo sobreviven, es que están ganando los parciales sin Curry y con Butler en pista. En esa primera muestra que tenemos de Butler, que todavía es tibia, en torno a un cuarto de temporada, Golden State le saca más de 10 puntos por 100 posesiones a los rivales en esos contextos, sin Curry, con Butler. Y eso, Gonzalo, eso es un triunfo salvaje para ellos, porque elimina una de las grandes debilidades que arrastraban. Y cuando llega a los 475 minutos, los Warriors acumulaban un más 110 con él en pista. Es lo que decías, mejora los minutos de Curry en términos de net rating y con él en el banquillo. Claro. Es un doble dígito. Levantar al equipo
es hacerlo también con cada uno de sus compañeros. Exacto. Vamos a leer eso de Pocienski vuelve a ser aquel joven de impacto positivo al guión del equipo. ¿Y Moses Moody? ¿Estamos viendo al mejor Moses Moody de carrera? Duda. ¿O Quinten Post? El caso de Peyton, por ejemplo, está encantado con esa fiera con la que tanto se identifica. Es un chute de energía. También a esos jugadores de banquillo cuando los mezclas en su rotación. Esta semana pasada veíamos que tras cada entrenamiento coge a uno de ellos. Brasas Jimmy, por enseñarles. Eso Le gusta siempre. mucho. Lo hace en una jornada con Guy Santos, luego con Pocienski, con Quinten Post o con Buddy Hield. Le tiene que costar entenderle, pero bueno. You don't pass the ball enough to get a triple double, so I'm not even worried about you. That fake ass triple double. What you talking about? Good job, Jimmy. Cubre vacíos colectivos y dispara la confianza de todos. Y para colmo, y esta sí que nos parece como más emotiva, es que ha sacado una tercera vida a Draymond Green. Y la sonrisa a Stephen Curry. Draymond vuelve a ser un poco el de siempre, ¿eh? Vamos, la noche que se marca defendiendo a Giannis, No, es cómo impresionante. le gustan los lujos a Draymond. Es impresionante. ¿Eh? Ha llegado ese enforcer que pedía. ¿Y Curry? Que Curry ha estado firmando en esos 15 partidos 29-4-6 con 5 triples por noche por encima del 41%. Pero que ese es el esplendor del que hablábamos, una cosa interminable. Quinten Post back out to Podziemski, slicing through the lane, lost the handle. Curry to beat the buzzer for three. Good! Steph's got 12 threes! He's got 15. Hasta que llega esa noche en que no solo Curry, todo el equipo se iba a hacer humano, ese partido ante los Nuggets, que fue un horror. No, a veces esto ocurre, todo se cae, pero claro, lo haces ante un equipo que estaba sin Jokic, sin Murray, sin Brown y con Aaron Gordon en modo Superman que se va a los 38 puntos. Y al término del partido esa noche, Steve Kerr recuerda, dice algo que era cierto. He's tired. And maybe Steph's been carrying us for a month. He's been amazing, but he's exhausted right now. So we got to get him some rest. Está cansado, agotado. Lleva un mes cargándose al equipo encima. ¿Qué iba a decir Jimmy? Luego hay que protegerlo, ya me encargo yo. Por cierto, Andrés, Kerr batía recientemente el récord de victorias de un señor como Alvin Attles, lo cual ya le dejaba como el técnico, en fin, más laureado en la historia de la franquicia. El posiblemente mejor técnico que hubiese podido tener la dinastía de los Warriors, igual que ocurrió con Jackson y los Bulls, Popovich y los Spurs, etc. Es que a veces hay que recordar esto, parece mentira. Es el ideal. Vale. Vamos a ir cerrando con Curry, sobre todo con él, porque era un poco principalmente nuestro gran protagonista. Sí. Recordando, Andrés, como hemos hecho recientemente, que lo mejor que aún tienen, por ejemplo, estos dos mitos como son LeBron y él, es el deseo, casi la obsesión por ganar, por seguir ganando. Eso implica una presión también individual por rendir. Su estándar de calidad, estar a la altura de una generación de rivales mucho más jóvenes. Y esto, cuando hablamos de ellos, puede que nos resulte de las cosas más admirables. Bueno, es que no da la sensación con Curry, porque una de las cosas que más desprende Stephen Curry cuando le ves jugar es esa capacidad de divertirse, de contagiar energía, transmitir libertad, fluidez. Pero Curry ha reconocido que antes de los partidos él siente una gran presión por estar a la altura, que no es ajeno, incluso habiendo vivido lo que ya ha vivido. Contaba este año, nos pareció bastante interesante, que sus propias expectativas le hacían sentir una especie de inseguridad por tener la obligación de mostrar cada noche que seguía siendo el mismo, que seguía siendo Stephen Curry. Y eso le servía a menudo como adrenalina, como una especie de chute de motivación extra. Pero fíjate cómo es la mente ahí, Gonzalo, genera la motivación a partir de la inseguridad. Cualquiera que vea jugar a Stephen Curry, lo último que imagina es inseguridad. Como que sigue siendo una de las experiencias más poderosas del deporte. Verlo en directo. ¿O tú crees que alguno de los presentes en la final de París podrá olvidar aquellos minutos? Steph Curry comes back again with the fake and fires away. Steph Curry at his best. Quick passing out. Booker goes down the baseline. Kicks it out to Curry. Again makes space for himself. Oh, unbelievable. Unbelievable. Giving him room here. They come. Durant. Back to Curry. Lovely dribble. Puts it up. Oh, this is extraordinary. Have you ever seen
it. Una frase espléndida que creo que firmaba Tim Keown cuando dice: cualquier pabellón que sabes que se ha llenado por y para verlo, actúa como un pulmón. Es cierto, con una toma general se puede comprobar, se expande y se contrae en cuanto decide hacer algo, que mayoritariamente suele ser reducir la distancia a su mínima expresión. A Steph, Andrés, es posible abordarlo de muchas formas, por muchas vías y prismas, ¿no? Pero presenta su figura deportiva un curioso contrasentido, que es a un tiempo modesta, humilde y presumida. Que es aquello que decía Kerr, muy bien traído, de esa mezcla de humildad y presunción también lo hace único. Porque Steph, estrella amable, tiene su ego, como tantos otros. Ese gesto que hace cuando ya no queda nada más que hacer. Night, Gonzalo. Es muy curioso, porque Kerr destacaba que sin ser un jugador sucio, ni mucho menos, no finge, no es problemático, pero él durante los partidos va sobrado de confianza. Pero no una confianza que arrojara al rival, que hay otros que sí lo hacen así, sino una confianza propia en su capacidad de hacer las cosas. Y que eso contrasta frontalmente con que una vez acaban los partidos, oye, es un ángel. Dentro y fuera de la pista, por su forma de ser, todos le quieren, Gonzalo. De hecho, Kerr lo lleva bastante más allá cuando decía aquello de que no conoce a nadie que pueda quejarse de cómo es. Y que ahí, contaba, reside parte de la grandeza de Stephen Curry, que no es solo lo increíble que sea en pista, sino cómo complementa eso con sus compañeros o rivales fuera de ella. Ese es un liderazgo, siempre lo ha sido, un liderazgo muy positivo, el de Curry. Lo de Durant, sin ir más lejos, habría sido inimaginable con otros tipos de liderazgo. Echar a un lado tu ego siendo 2 veces seguidas MVP para que llegue otro y se lleve los focos. Eso, simplemente eso, ya te explica muchas cosas. No nos tiene que sorprender que cualquier aficionado en el mundo, en fin, lo admire y si tiene la posibilidad de tenerlo cerca le tiemblen las piernas y el alma. Pero ¿y los jugadores NBA? Es que esto ha llegado a contarlo Draymond. Draymond ha contado recientemente que en una off-season, verano, sabemos que él está presente en nuestros campus del área de California, se le acerca un jugador de condición all-star y le dice si por favor le podía preguntar una cosa a Steph de su parte. Por favor, Draymond. Claro, Draymond le dice: ¿y por qué no se lo preguntas tú? Pues no tengo su número, no sé si podrías facilitármelo. Se lo acaba facilitando para que pudiera decirle eso que quería decirle. Andrés, algo así te indica muchas, pero muchas cosas. Te enseña que algunos jugadores llegan a verlo como una especie de héroe mitológico. You tend to realize when new people come to this team is like, or even, not even if guys come to this team, you end up realizing that like guys in the league look at him as like this mythical superhero, extremely comfortable in what that means for them. A mí no me sorprende, pero sí un poco esa condición de All-Star que decía Draymond, que te indica que puede ser joven, pero no un crío, ¿vale? Porque ahí sí que esto encaja a niveles de experiencia religiosa, esos novatos que salen a pista hechizados y coinciden con LeBron, con Steph, con Durant. Es una cosa alucinante. Con algunos novatos que decían, con el Jordan de los Wizards, que temían defenderlo. Claro. Edwards mismamente, su ídolo es Kevin Durant. Sí, claro. Y claro, me decía, pero si lo está vacilando, porque Edwards es así. Decía Gary Payton en esa línea, Gonzalo, y me gustó bastante, que Steph es el jugador favorito de tu jugador favorito. Y vale para muchos. Sí. Pero vale para muchos, no me refiero solo a jugadores de baloncesto, sino deportistas de otras disciplinas que también adoran a Steph. Preguntábamos al final del programa que dedicábamos a Durant, si alguno de los 3 grandes podría aún ganar un anillo. Yo creo que esto que estamos viendo en los Warriors, esto renueva la pregunta, igual que lo ha hecho con esta fase final de carrera, en la que puede sentirse arropado. No sé, Andrés, si tienes alguna conclusión que darme. Bueno, yo creo que es justo que Curry pueda tener una última oportunidad competitiva, Gonzalo, en cuanto al ciclo, ¿no? Que haya podido abrirse ahora en Golden State con la llegada de Jimmy Butler. Me parece justo, digo, porque
A los más grandes, y Steph lo es, siempre que sea posible, resulta adecuado despedirles en un escenario natural para ellos. ¿Cuál es el natural? Que compitan. Y ver el ocaso de una carrera de esta dimensión en un equipo de media tabla no habría sido justo, Gonzalo, por parte de la franquicia, digo, porque Curry cambia a los Warriors y me parece muy, muy digno, muy respetable que estos, mientras él conserve una parte notoria de sus cualidades, de las que le han hecho especial, sean capaces de rodearle y de apostar por un último asalto. Llegue o no el título, pero creo que ante deportistas de esta magnitud, el legado se mide no solo por lo que han sido, por lo que son, sino por las oportunidades de despedirles como merecen, por permitirles ser ellos hasta el último momento. Y Curry merece eso. No sabemos cuándo va a terminar esta carrera, tenemos la esperanza, yo al menos la tengo, de que pueda firmar otro contrato más tras ese que expira en 2027, pero viendo cómo se cuida, lo en serio que se sigue tomando todo esto, ojalá podamos disfrutarle algún tiempo más. Porque como siempre decimos, Gonzalo, es muy importante poder disfrutar de lo extraordinario mientras sucede, porque cuando acabe, amigos, ya no hay vuelta atrás, ya solo van a quedar recuerdos, y por bonitos que sean los recuerdos, disfrutar de algo mientras tiene lugar tiene un valor excepcional. Así que mi consejo con este tipo de leyendas: por favor, disfrutémoslas al máximo. Pues lo has bordado, Andrés. Como diría, en fin, el maestro Unamuno, no sabemos disfrutar del momento que pasa. Y en segundo lugar, también me parece una obligación moral dotar a los mejores del mejor entorno hasta el final de sus días, porque lo contrario es muy triste. Hace poco, pues en fin, esos tweets que uno lanza por la noche por alguno de estos equipazos, creo que era por los Thunder, ¿no? Entonces, un usuario decía, oye, ¿quién va a ganar el anillo? ¿Cuántas veces nos hacen esa pregunta, Gonzalo? Pero vamos a ver, no solamente no lo sabemos, sino que además ahí reside la gracia. Sí. Pero sí quiero terminar diciendo que una de las grandes incógnitas que pueda quedarnos esta temporada, y hablamos ya de playoffs, son precisamente los Warriors. No los Warriors de mitad de enero. Estos que a fin de cuentas son ellos. Y yo, sinceramente, no sé cuál es su techo. Y luego hacerle justicia al Jimmy Butler que estamos viendo. En fin. Los Warriors han vuelto, Gonzalo. Pues sí, casi que podríamos terminar con eso. Y Curry que se recupere, porque en fin, el trastazo que se pega el otro día ante Toronto, pues llegó a asustar a más de uno, entre los que me incluyo. Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Una semana más, como a todos vosotros, por estar como siempre al otro lado. Nos escuchamos aquí en El Reverso el próximo lunes. Un abrazo, hasta entonces.